Hola Alison, hola Brigitte, hola Chiarela, hola Diana. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Hola, hola Mari, hola Génesis, hola, hola, ¿cómo están? Esta es su primera clase ustedes son del turno de las 3, ¿no? Empieza a partir de las 3 de la tarde. Ustedes están desde las 3 hasta 9, desde las 3 hasta las 9, ¿no? 3. Sí, ¿no? Hasta las 9. Ah, la segunda. Ah, empiezan entonces. Ah, de la mañana. Ah, es de la mañana. De la mañana a la tarde. Ah, ya, ya, ya. Ah, entonces esta es su última clase del día. Algunas veces creo. Ah, ya, ya, ya. Algunas veces se quedan hasta las 5, otras hasta las 7. Ah, mira. Ah, ya, chiquis. Así es, así es, así es. Bien. Jóvenes, empezamos de una vez, empezamos de una vez. A ver. Tererere, la cámara. Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, jóvenes. Mm, mm, mm. Ta, ta, ta. Ahí está. ¿Sí se visualiza, no, jóvenes? Sí. Ok, perfecto. Ya. Bien. Jóvenes, hoy nos corresponde trabajar sentido contextual. Pero, pues, como ya sabemos, este es un sistema repaso. La parte teórica es para rendir datos puntuales. La parte teórica es para rendir datos puntuales y recordar algunos detalles también. Y de ahí pues nos concentramos en el mayor tiempo posible en el desarrollo y la resolución de los textos. En sentido contextual, en sentido contextual, la oración, el entorno oracional tiene una gran carga. En sentido contextual, el entorno oracional tiene una gran carga. Que sí, profe, claro, de hecho, y usted ya sabe eso. Tenemos preguntas por sinonimia, tenemos preguntas por antonimia, sinonimia contextual, antonimia contextual. Y depende, y no son los únicos, no son los únicos. Y depende del sentido oracional que se establezca para indicar cuál es el sinónimo o cuál es el antónimo. Rapidísimo. Mira, aquí dice, él estaba acusado de corrupción. Él estaba acusado de corrupción en agravio del Estado, pues se realizó contratos pactados. Ya. Sinónimo contextual. Yo te ayudo con algunas palabras, ¿ya? Impugnación es refutación. Perjuicio es daño. Cohecho es soborno. Barbecho es una tierra sin labrar. Mira, si el contexto me dice, él estaba acusado de corrupción en agravio del Estado, pues realizó contratos pactados. Ah, mira, realizó contratos pactados en complot, en componenda. De repente le pagaron algún soborno, alguna platita para concretar ese contrato. ¿Cuál crees que es el sinónimo contextual? Él estaba acusado de corrupción en agravio del Estado, puesto que realizó contratos pactados. ¿Cuál crees que es el sinónimo? Impugnación, cohecho, exacto, cohecho. Ujú, bien. Cohecho, soborno, bien, bien. Al toque, vamos, seguimos. Antónimo contextual. Las constantes críticas acrecentaron poco a poco su autoestima. Críticas.
Las constantes críticas acrecentaron poco a poco su autoestima. Críticas, autoestima. Antónimo contextual. Ya. Disminuir, mermar. Mermar es aumentar. Perdón, mermar es disminuir. Disminuir, mermar. Mermar es disminuir. Mellar. Mellar es disminuir algo no material, como el honor, la dignidad, autoestima, honra. Medrar. Medrar es aumentar. Frustrar, decepcionar. Me siento frustrado, decepcionado. Ya. ¿Cuál es la respuesta? Me piden antónimo contextual. Repito, ahí dice acrecentar un poco a poco su autoestima. Repito, mermar es disminuir. Mellar es disminuir algo no material. La dignidad, la honra, el honor, autoestima. Medrar es aumentar. Frustrar, decepcionar. A ver, ¿cuál es, chiqui? Pero ahí me está diciendo ahí me estás diciendo, si me dices medrar, me está diciendo el sinónimo. Brigitte, me está diciendo el sinónimo. Porque en el contexto dice acrecentaron. Entonces, si me dices medraron, medraron es aumentado. Me está diciendo el sinónimo. Mellaron, exacto, Mari, mellaron, mellaron. Mermaron es disminuir, pero mellar es disminuir algo no material, como la honra, la dignidad, autoestima, honor. Mellar, recuerda esto, mellar es disminuir algo no material, la honra, la dignidad. Bien, a ver, aquí. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, punto, punto. Es disminuir algo no material, como la honra, la dignidad, el honor. Seguimos. Mira, aquí esta pregunta es por connotación y denotación. Ahí está, connotación, según el sentido figurativo, según el sentido alegórico. A ver, ¿cuál crees que es la respuesta? El presupuesto fue ajustado por el contador. Mira, presupuesto por el contador. Ah, ya tienen respuesta. A ver, manden al toque, chiquis. Ah, ya tienen respuesta. Reducido. Ajustado, ajustado no es apretado. Ajustado no es, ajustado no es apretado. Ajustado no es estrujado, sino reducido. Ah, claro, hablamos de presupuesto, hablamos de un presupuesto ajustado por el contador. Ahí está, reducido. Denotación, el valor que tiene la palabra, el valor significativo que tiene la palabra. Mira, yo te ayudo. Orondo tiene dos significaciones. Orondo se entiende por obeso, adiposo, graso, orondo. Y orondo también se refiere a vanidoso, soberbio, petulante, altivo. Entonces, escucha, orondo, repito, orondo, obeso, adiposo, rollizo. Orondo también tiene otro significado que se refiere a vanidoso, petulante, soberbio. Su actitud oronda lo hacía ver como un sujeto altivo. Actitud lo hacía ver como un sujeto altivo. A ver, si tiene dos significaciones, te pregunto, en el contexto, ¿con qué significado se está trabajando el término oronda? Tiene dos significaciones, orondo. Tiene dos significaciones. En el contexto, ¿con qué significado se está trabajando la palabra oronda? Su actitud oronda lo hacía ver como un sujeto altivo, soberbio, orgulloso, vanidoso, petulante. Petulante. Ujú.
Entonces, el término orondo lexicalmente significa adiposo, graso, pero también es petulante, soberbio, altivo, petulante, soberbio, altivo, eh, jactancioso. Y aquí el contexto me da a entender pues que alude justamente a esa actitud soberbia, a esa actitud petulante, a esa actitud vanidosa. Por eso es petulante. Adiposa es grasa, obesa. Aquí, implicación. Implicación quiere decir que son conceptos o ideas que están dentro de la palabra en cuestión, dentro del término en cuestión. Dice, su acción como administrador de la concesionaria incluía realizar planificaciones. Mira, administrador, administrador, administrador de la concesionaria incluía planificaciones. Entonces, como administrador que realiza planificaciones, esa acción que va a incluir labores, pensamientos, trabajo, reflexión o gestiones. Como administrador y hace planificaciones. Entonces, como administrador, que gestionar, exacto, gestionar. Como administrador que realiza planificaciones, pues su acción, su labor implica gestionar, gestiones. Bien, ahora rapidísimo, ya revisamos y vamos con el vocabulario. Justo el vocabulario de hoy es full sentido contextual. Full sentido contextual. Ahí les dejo unos datitos, chicos. Ahí les dejo unos datitos. Tener en cuenta rastros verbales, el vocabulario, el sentido lógico, la coherencia gramatical, reconocer si el término en cuestión es sustantivo, adjetivo o verbo. Por ejemplo, aquí los indicadores preocupantes, demuestran los problemas mentales que en el país. Demuestran que los problemas mentales en el país son considerables. Los indicadores preocupantes, los indicadores significativos, considerables. La corrupción acarrea es conllevar a consecuencias perjudiciales, consecuencias negativas. Logró el cambio de su sentencia por trabajos comunitarios, logró la conmutación. Conmutar es cambiar una sentencia, cambiar una pena. Evitar aquí los términos repetitivos o que contradigan la información. Ojito con estos datitos. Bien, chicos, ¿hasta aquí estamos bien? Sí. Ahora sí, vamos con el vocabulario. Me confirman, por favor, me confirman. Si hay dudas, me avisan. Sí, ¿estamos? Ok. A ver, vamos con el vocabulario. Son 10 preguntitas. Yo sé que tú eres Trome. ¿5 minutos? ¿5 minutos? ¿Sí? Las 10. Ya. Palabra que no entiendas, palabra que me avisas. Palabra que no entiendas, palabra que me dices, profe, no entiendo. Ah, y fíjate qué es lo que me piden aquí, antónimo, antónimo contextual. Antónimo contextual. Justamente como es sentido contextual, trabajamos el vocabulario relativo a sentido contextual. Bien. Palabra que no entiendas, palabra que me avisas. 3:15, 3:20. Si hay dudas con alguna palabrita, chiqui, me avisas.
Chiqui, si hay dudas, me avisan. Chiqui, ¿estamos? Sí. Ya son 3:20. Confirmen, confirmen al toque. Ya está, listo. Ya. Ah, ok, ok. Bien, bien, bien. Dice, la paridad, profe, ¿qué es paridad? Paridad es igualdad. Paridad es igualdad. En los grupos políticos, en las agrupaciones políticas, debe haber paridad, es decir, mitad de participación femenina, mitad de participación masculina, o casi paridad, casi mitad, mitad. La paridad de oportunidades laborales es síntoma de una sociedad más democrática. Antónimo, la igualdad de oportunidades. Antónimo, antónimo, al toque, al ojo en una. Desigualdades, exacto, desigualdades. ¿Qué es una discrepancia? Una discrepancia es un desacuerdo, una polémica, al olfato, al olfato. Una discrepancia es una polémica, un desacuerdo. Esta información es superflua para el trabajo, por ello la deseché. Mira, en el término superflua hay varios sinónimos que se han usado, varios sinónimos que se han usado. Apunta, los sinónimos que ya se han usado, y sí, bien, bien, esa es la respuesta, relevante, ¿no? Relevante, Antonio. Apunta los sinónimos de superfluo que se han usado y que ya yo estoy segura que varios de ustedes conocen. Anodino, fútil, nimio, inane, ya son términos que se han usado. Así que ten en cuenta, yo, por ejemplo, anodino ya es muy usual. Fútil también, ahí lo tienes, ahí tiene más sinónimos. De superflua. Ya está. Aquí, mira, dice comprar objetos suntuosos, apunta, suntuosos se refiere a caros, pomposo, boato, caro, pomposo, boato es lujo, caro, pomposo, lujoso, boato, con lujo. Bien, mira, si dice comprar objetos, ¿a qué se está refiriendo? Comprar objetos, ¿se refiere o no se refiere al valor del producto? ¿Se refiere o no se refiere
al precio. A ver, ayúdame. Si dice comprar objetos, claro, se refiere al producto, al valor del producto, al precio. Se refiere al producto, al valor del producto, al precio. Ujú. Hará que pronto te quedes sin dinero. Lo opuesto, si se refiere a precios caros, precios exuberantes, comprar esos objetos suntuosos de precio caro, de precio exuberante, de precio exorbitante. ¿Cuál es el antónimo? Manda, sin miedo. Si tienes dudas, manda. Módicos, por aquí dicen módicos, módicos, claro. Si hablamos de precios, estamos hablando pues de precios, en el caso del contexto, precios caros, precios exorbitantes, opuesto, precios abaratados, precios baratos, precios módicos, ya está, al toque, bien. Profe, ¿qué es exótico? Apunta, apunta, exótico, exótico es raro, inusual, extraño, tiene belleza exótica, es decir, una belleza rara, extraña, pero bello. Siguiente, siguiente, siguiente. Tiene suerte de haber heredado tierras ubérrimas que le permitirán seguir con el negocio agrícola. Tierras ubérrimas, negocio agrícola, ya. Apunta. Otros sinónimos de ubérrimas que ya se han trabajado estos términos, sinónimos de ubérrimo. Apunta. Sí, sí, está bien, Mariana. Sin signo de interrogación, Mariana. Quítale, quítale signo de interrogación. Seguridad, seguridad. Estos meses tenemos que afianzar nuestra seguridad para ir a rendir ese examen y contestar con seguridad. Ya el miedo, el temor, será, no será, ahí estoy dudando. No, no, no. Seguridad, chiqui, seguridad. Bien. Apunta. Otros sinónimos de ubérrimas que ya se han usado son fértil, feraz, no feroz. Fértil, dime, sinónimo de fértil, ubérrima, productiva, es fecundo o facundo. Sinónimo de ubérrima, fértil, productivo, productiva, fecundo o facundo. Fecundo, exacto, fecundo, fecundo, fecundo. Hoy me preguntaban, profe, ¿y Facundo? Yo digo que sepa sobre el nombre. Yo que sepa, profe, sobre el nombre. Ah, no, no, no. Facundo con mayúscula es nombre, pero Facundo con minúscula es hablador, parlanchín, charlatán, habla y habla, habla y habla. Ese es el Facundo, con minúscula, el parlanchín. Bien. Antónimo, antónimo, ya contestaron por aquí. Antónimo, árida. Árida, baldía, árida, baldía, eriazo, erial, baldío, eriazo. Mira, mira, apuntan los sinónimos. Erial, hay más, hay más. Claro, sinónimos de árida. ¿Qué es proficua? Proficua es provechosa, ventajosa. Fangosa, justamente preguntaban hace un momento, profe, ¿qué es fangosa? Con fango, con lodo, con cieno, con légamo. 5. Hay responsabilidades inexcusables que debes cumplir de todas maneras. Inexcusables, inevitables, inexorables, que sí o sí tienes que, tienes que afrontar, que sí o sí tienes que encarar. Soslayable, 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 evitable, eludible, soslayable, evitable, eludible. Ajá. Inexcusable, inexorable, inexcusable, inexorable, inevitable, inminente. ¿Han escuchado la expresión peligro inminente? Que sí o sí va a pasar, que sí o sí va a suceder, pronto suceder. ¿Tu ingreso es o no es inexorable? Tu ingreso es inexorable, inevitable. Sí o sí va a pasar, sí o sí va a suceder. Es que ya es así, dentro de unas semanitas. Dentro de una semanita ya cachimbo, cachimba. Bien, las reglas rígidas constriñen la imaginación de los grandes artistas, limitan, restringen, constriñen, limitan, restringen la imaginación de los grandes artistas. ¿Cuál es el antónimo? Efelante, ¿no? A casita, dinamiza. Dinamizar es mover, dinamizar es mover, pero aquí dice las reglas rígidas limitan, restringen, antónimo, liberan la imaginación de los artistas, liberan la imaginación de los artistas. Ajá, liberan.
Dinamizar es mover. El mercado es dinámico. Ah, se mueve. Compra y venta. Oferta y demanda. Bien. Ta, ta, ta. Aquí. 7. Ay, aquí, mira. Tus comentarios atinados calmaron los ánimos. Calmaron los ánimos. A ver, son comentarios que calmaron los ánimos, apaciguaron los ánimos. Entonces estamos buscando un término opuesto que aluda a irritar los ánimos, molestar los ánimos. Estamos buscando un término opuesto, atinados, que se refiera a irritar los ánimos, molestar, incomodar, acalorar los ánimos, los ánimos. Bien, por aquí me dicen innecesarios, imprecisos, innecesarios, incoherentes. La veo la E. Ya, vamos a revisar. Mira. Dedito o enanito, imprecisos, incoherentes, no son. Profe, ¿por qué? Mira, porque los comentarios imprecisos o incoherentes lo que van a hacer es calmar ánimos, alterar los ánimos o confundir. Sus comentarios imprecisos, sus comentarios sin coherencia, lo que van a hacer es confundir. Lo que van a hacer es confundir. Comentarios inexactos, comentarios sin cohesión. Lo que van a hacer es confundir. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Ahorita estamos en clase, todo bonito, no estamos en clase, y por ahí un alumnito X, vamos a ponerle, ¿hay algún Pepito por aquí? ¿Hay algún Pepito? No hay Pepito, ¿no? No hay Pepito. Un Pepito, un compañero X, un Pepito, pone un comentario. Estamos desarrollando, ¿no? Y pone un comentario. Pone un comentario. Es terrible, es terrible. No va a ir mal, no, todo va a ser horrible, y no voy a poder, no vamos a poder pasar el examen. No, ya, todos frustrados, todos terminamos frustrados. Oye, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Está loco? No, no, no. ¿Y qué hablas? Oye, estamos aquí por un propósito. Estamos aquí por un fin, alcanzar una vacante. Que tú digas eso, que ya estamos frustrados, estamos acabados, habla por ti, pero no por mí. Te pregunto, ¿ese comentario te incomoda o no te incomoda? Que ya estamos perdidos, que ya acabó todo, que aquí termina todo, ya mejor cada uno. ¿Te molesta? ¿Te incomoda? Ese comentario no es ni impreciso ni incoherente. Porque lo impreciso, lo incoherente, lo que va a hacer es confundir. Ese comentario irrita, molesta, incomoda, altera los ánimos. ¿Cómo es ese comentario? ¿Innecesario o desafortunado? A ver, te pregunto, ¿cómo es ese comentario? ¿Innecesario o desafortunado? Para que irrite, para que moleste, para que incomode, para que altere los ánimos, desafortunado. Exacto, Mariana. Comentario desafortunado. Comentario desafortunado. Un comentario desafortunado puede alterar, irritar, molestar, incomodar los ánimos. Pero aquí no hay ningún pepito con ese tipo de comentarios, ¿verdad? Todos tenemos un propósito y así avanzamos hacia ese propósito. ¿Me dejo entender, Chiqui? Justamente aquí el rastro verbal es calmaron los ánimos, calmaron los ánimos. Un comentario desafortunado puede alterar, puede irritar, puede incomodar, alterar los ánimos. Los trabajadores, ¿sí? ¿Estamos? Los trabajadores no soportaron más arbitrariedades. Apunta, arbitrariedades, injusticias. Arbitrariedades, injusticias. Antónimo, antónimo, antónimo. Casita, justicias. Arbitrariedades, injusticias. Hablando de injusticias, hablando de injusticias, hay una palabrita para referirse a injusto, arbitrario, inicuo. Inicuo también es injusto. Inicuo también es injusto. A ver, rapidísimo, profe, ¿qué es sensatez? Sensatez es moderación. Apunta, apunta. Moderación,
prudencia, morigeración, circunspección, ya está. Gollerías son caprichos. Siempre le cumplen sus gollerías, sus caprichos. Fue desaforado del puesto de embajador por violar el reglamento. El contexto me da a entender, si dice fue desaforado, fue apartado, expulsado, separado. El contexto me da a entender que ya ocupaba ese puesto o no, que ya ocupaba ese lugar o no. A ver, ayúdame, Carlos. Fue desaforado del puesto de embajador. Entonces, el contexto me da a entender que ya ocupaba ese cargo, que ya ejercía esa función. Sí. Entonces, ¿cuál es el antónimo? Si ya ejercía esa función y fue desaforado, apartado, expulsado, separado, ¿cuál es el antónimo? Reincorporado, ¿verdad? Reincorporado, casita. Ujú, casita. Muchos estudiosos mistifican la historia para crear una visión idílica, ilusoria, fantasiosa del pasado. Muchos estudiosos mistifican, enigmatizan, le ponen mucho misterio, mucho enigma, mucho misticismo. Lo opuesto, ¿cuál es? ¿Cuál es? Recrean, regeneran, autentican. Ujú. Muchos estudiosos autentican, le ponen objetividad, verdad, realidad. Muchos estudiosos autentican, le ponen verdad, le ponen la realidad. Bien, vamos chicos, ahora sí con el texto aplicativo. Vamos, ¿estamos bien? Sí, sí, sí. ¿Estamos bien para pasar al texto aplicativo? Bien, vamos con el texto aplicativo. En el numeral, ¿qué numeral es? Ta, ta, ta. En el numeral 12 dice esto. En el numeral 12 dice esto. En el texto, la palabra, ya, ahí está. Así es. En el texto, la palabra sangría implica. En el texto, la palabra sangría implica. Ya. A ver, ¿cuánto tiempo? ¿5? ¿Qué dices, Mariana? ¿Qué dice Frank? ¿Qué dices, Carlos, Hidel, Mari? 5. Ok, Alison. 5. 3,37, 3,42. Concéntrate, revisa bien, analiza bien y vamos por las 4 correctas. Si hay dudas, me avisan. Ya sabes que otros te abandonarán, tu profe no. Aquí está.
Chiqui, estamos. Sí, 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 sí. Ok, bien. Ujú, ujú, ujú. Ya. A ver, dice, cuando la feria empiece, cientos de herederos de la colonia y parte de su servidumbre reencarnada acudirán a Hacho a ver cómo un hombre disfrazado de sota de espadas. La figura pertenece al gran escritor Manuel Vicent. No le pertenece al autor, sino a Manuel Vicent, esa representación figurada en el texto. Tortu- tortura amorosamente, tortura lenta a una bestia magnífica, al toro. Yo te pregunto, Chiqui, si aquí dice tortura lenta a una bestia magnífica, a un toro. ¿Quién realiza esa tortura? ¿Quién ejecuta esa tortura lenta al toro? ¿Quién? El torero, exacto. El torero ejecuta esa tortura lenta. Mientras, en paralelo, mientras el respetable demuestra que Altamira nos sigue quedando cerca. ¿Quién es el respetable? Mientras que el torero tortura lentamente al toro. Los que ven, exacto. El respetable son los que ven, los que están ahí, los que están ahí mirando, viendo, el público. Ujú. Demuestran que Altamira nos sigue quedando cerca y que la crueldad es, al lado del locro de Zapallo, una de nuestras delicatessen. Bien. Ah, Carlos, ¿cuál? Aquí, en respetable, sí, mira, dice, tortura amorosamente a una bestia magnífica. Está en tercera persona. La tortura lenta a una bestia magnífica. Entonces nos preguntas, y aquí tienes el conector, el nexo, mientras. Entonces, este nexo me da a entender que hay dos acciones. La primera acción que está aquí y la segunda acción que está aquí. Entonces, la primera y la segunda. Ese mientras me da a entender que hay un paralelismo de dos acciones, hay un paralelismo de dos ejecuciones. La primera que está aquí y la segunda que está para este lado. La primera, que está en tercera persona, tortura lentamente a una bestia magnífica. Está en tercera persona. ¿Quién tortura a la bestia magnífica? Mencionaba hace un momento Mariana, el torero. El torero tortura lentamente a una bestia magnífica, al toro. Mientras, mientras que el torero tortura al toro, mientras a la par, paralelamente, el respetable demuestra que Altamira nos sigue quedando cerca. El respetable demuestra, si el toro está torturando, si el torero, perdón, está torturando al toro, a la par, paralelamente, ¿qué hacen los otros? Ven, observan. Mencionaba Mariana hace un momento, los que ven, los que observan. Entonces, este respetable se refiere a quienes, mientras el respetable está ahí, mirando, viendo, observando. Por lo tanto, este término respetable, ¿a quién se refiere? A los que ven, a los que miran, al público. ¿Me dejo entender, Carlos? Ese nexo mientras me da a entender que hay dos. En paralelo hay dos acciones. En simultáneo hay dos acciones. La primera que es la que realiza el torero, la primera acción, y la segunda es la que realizan los observadores, los que miran, el público, ¿no? Bien. ¿Te das cuenta por ese conector mientras? Por ese conector mientras hay un paralelismo, hay una simultaneidad de acciones. Bien. Nos sigue quedando cerca. El arte del toreo consiste, como se sabe, en demostrar que Darwin se equivocó. Darwin, el que defendía, el que manifestaba la teoría de la evolución, pero la tauromaquia, el arte del toreo, nos demuestra que Darwin se equivocó, que no todos han evolucionado. Demuestra que Darwin erró. ¿Por qué? Porque no todos han evolucionado. Hay algunos que no, que siguen alabando, ovacionando, aplaudiendo esta práctica, el toreo.
Porque quienes aplauden la sangría, ¿quiénes aplauden? ¿Quiénes ovacionan la sangría? Los espectadores. Y el hecho de aplaudir, el hecho de ovacionar esa tortura, ese salvajismo, ¿qué demuestra? Su insensibilidad, su crueldad. Mira, ¿quiénes aplauden la sangría? ¿Quiénes aplauden? Los espectadores. ¿Qué demuestra el hecho de que aplaudan la sangría? Demuestra su vileza, su insensibilidad, su cruel, exacto, demuestra su crueldad. Y se excitan con la matazón, son prueba viviente de que la evolución fue un fenómeno pasmado en algunas latitudes. Apunta, pasmado en sentido lexical, es decir, sin contexto. Pasmado en sentido lexical, es decir, sin contexto. Pasmado es asombrado, estupefacto, atónito. Me quedé pasmado, estupefacto, atónito, asombrado. Ahí está. Eso es lexical, sin contexto. Eso es lexical, sin, con, sin contexto. Pero aquí me dice, demuestra que ta, 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 son prueba viviente de que la evolución es un fenómeno pasmado en algunas latitudes. ¿Esto qué quiere decir? Que la evolución en algunas partes del planeta ha quedado, claro, truncada, paralizada, estancada. Ajá. Son prueba de que la evolución es fue un fenómeno que en algunas partes del planeta ha quedado pues truncada, paralizada, están estancada. Se ha dado la evolución en algunas partes del planeta porque siguen ovacionando, aplaudiendo esta práctica. ¿En cuál? Ah, en estupefacto. Sí, sí, Carlos también. Se quedó anonadado, estupefacto, sorprendido, atónito. También sinónimo anonadado. Ujú. Bien. Yo no conozco a Acho, mira, dice, yo no conozco a Acho, desde luego, pero he prometido visitarlo. Acho, se refiere a la plaza de Acho. Se refiere a la plaza de... ¿Han escuchado o han visto, o quizá han ido a la plaza de... Bueno, a la plaza taurina de Acho. Está al costado del cerro, ay, ¿cómo se llama este cerro San Cristóbal? Del cerro San Cristóbal, ¿sí? ¿Han visto de repente en televisión? Ya, en Hacho hay una plaza taurina. Esa es la plaza taurina más conocida, aquí en Lima. Bien, dice, yo no conozco Hacho, yo no conozco la Plaza Taurina, pero he prometido visitar la Plaza Taurina cuando un régimen que aspira a civilizarnos lo convierta en estadio olímpico. Lo convierte en estadio olímpico. Cuando eso suceda, cuando se convierta la Plaza de Hacho, la Plaza Taurina de Hacho, en estadio olímpico, tendremos que haber perdido la ligaña de lo folclórico. Ah, profe, a ver, para poder entender que la Plaza Taurina de Hacho puede cumplir otras funcionalidades, puede cumplir otros propósitos, puede cumplir otras ejecuciones, es necesario sacarse la legaña de lo folclórico y ver con claridad, ver con objetividad, reconocer la realidad y darnos cuenta que esa Plaza Taurina puede cumplir otras funciones, puede cumplir otros propósitos, no se puede quedar estancada como una plaza taurina. Entonces, eso de haber perdido la lagaña, ¿a qué se refiere? Sacarnos esa cortina y ver con claridad, ver con, ver con objetividad y entender que esa plaza taurina puede cumplir otra función. Claro, puede cumplir otra función. Bien, y la idea de la historia nos exige repetir cada noviembre la barbarie que un criador de cerdos fundó precisamente en Lima. ¿A quién se refiere con criador de cerdos? La barbarie que un criador de cerdos. ¿A quién se refiere con criador de cerdos? ¿A quién crees? ¿A quién le dice criador de cerdos? Uno de los tres conquistadores. Sí, a un colonizador. Pero ¿se recuerdan a qué colonizador? A uno de los tres colonizadores. Pizarro. Pizarro.
Pizarro, según la biografía de Pizarro, no era criador de cerdos. Bueno, según dicen, habrá sido cierto. Debe ser, digo, debe ser, para que haga referencia a ello, señor Hildebrand, debe ser, digo. Bien, leemos hasta ahí porque hasta esa parte nos ayuda a responder las preguntas por sentido contextual. Leemos hasta ahí porque hasta esa parte nos ayuda a responder las preguntas por sentido contextual. El término respetable alude ¿a qué se refiere con respetable? ¿A quiénes se refiere con respetable? El torero tortura lentamente al toro, mientras a la par, paulatinamente, mientras a la par, simultáneamente, el respetable aplaude, el respetable festeja, el respetable ovaciona, besito, ¿no? El público expecta, el público espectador. Ujú. Ahí está, bien. En el texto la palabra sangre implica, aquí se implica, aquí se implica. En el texto la palabra sangre implica. Enanito, dedito, manda, manda. Tiriri, 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 ya. Vamos a ver esas dos alternativas, ¿ya? De repente dices, profe, derramamiento por aquí, ya. De repente me dices, profe, por aquí, derramamiento de sangre. Pero me piden implica. En el texto la palabra implica, la palabra sangría implica, incluye, incluye. En el contexto, ¿qué dice? Quienes aplauden la sangría. ¿Quiénes son los que aplauden la sangría? ¿Quiénes son los que aplauden la sangría? El público espectador. Entonces, ese público espectador que aplaude la sangría, el término sangría, ¿qué idea implica? Claro, que son los aficionados. ¿Y qué demuestra el hecho de que aplaudan, vivan, eso, vamos, sigue toreando? ¿Qué demuestra en los aficionados, en el público aficionado? Su insensibilidad, su cruel crueldad, su insensibilidad, su crueldad. Por lo tanto, en el texto la palabra sangría implica el término, en el contexto, el término sangría implica que hay un aficionado, que hay un público aficionado, que hay un público espectador aficionado insensible, cruel, la crueldad del aficionado. El término sangría en el contexto que implica quiénes aplauden esa sangría, quién es el público aficionado. Ese público aficionado que al aplaudir demuestra insensibilidad, crueldad. ¿Lo tenemos, Chiqui? ¿Estamos? ¿Sí? Seguimos. Me avisan, si hay dudas, me avisan. Sí, sí, sí. Ok, bien. El término pasmado, ¿te recuerdas que dice con nota? Es decir, según el contexto, sentido figurativo, ¿a qué se refiere? ¿Te recuerdas que en el texto dice, esto demuestra que la, que la evolución se ha pasmado en algunas latitudes del mundo, en algunas partes del mundo? Se ha estancado, se ha paralizado, se ha truncado, se ha estancado, se ha paralizado, se ha truncado. Ujú. Que sí, profe, sí, sí, mira, mira aquí el contexto. Aquí. Demuestra que la evolución fue un fenómeno pasmado, estancado, truncado, paralizado en algunas partes del mundo. Profe, ¿qué es necedad? Apunta, necedad es bobería, necedad es tontería, necedad también es terquedad. Es un necio, un bobo, un terco, no entiende. Ya le dije que no le voy a hacer caso. Sigue insistiendo. Qué necio, qué bobo, qué terco. Embelezo, apunta. Embelezo proviene de embelezar, que es cautivar, arrobar, embrujar. Me quedé embelesado con su belleza. Me quedé encantado, cautivado, arrobado por su belleza, con su belleza.
Bien. Chicos, hasta ahí estamos bien, continuamos. Continuamos. Bien. De acuerdo con el texto, perder la legaña de lo folclórico. Perder la legaña de lo folclórico, ¿a qué se refiere? Para poder entender que la Plaza Taurina de Hacho puede funcionar también, como puede funcionar también como un estadio olímpico, hay que sacarse la legaña de lo folclórico, que nos permita ver pues con objetividad la realidad, con claridad. ¿Cuál es tu respuesta? Ok, Mariana indica dedito, Carlos, Génesis, ¿quién más? Carlos, Génesis, Sofía, Hidel, Allison. Si tienes dudas con otra alternativa, yo te conozco, chiquilla, ya varios los conozco. Tienen dudas con otra alternativa, ¿verdad? Con la E. Ah, con la C. Ya, con la C. Con la C. Con la E también. Con la E también. Yo te conozco, chiqui. Yo sé cuando tienes dudas. Cuando tienes dudas, no mandas tu respuesta al toque. Con la E también. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí. Dice, de acuerdo con el texto, perder la legaña del folclórico significa. Ah, ya. Con la D y con la E. Vamos a ver qué pasa con la C, porque no es la respuesta. Significa no participar en fiestas costumbristas. Pero te pregunto, Chiqui, al indicar fiestas costumbristas, ¿el texto se refiere a eso? No participar en fiestas costumbristas, en el texto se refiere a la tauromaquia, al toreo. Y al decir no participar en fiestas costumbristas, ¿esto es preciso? ¿O esto ya se refiere de manera amplia, toda fiesta costumbrista, cualquier fiesta costumbrista? En el texto solo se refiere a una práctica. Esta es la tauromaquia, el toreo. Por tanto, decir no participar en fiestas costumbristas es imprecisa, es inexacta, porque el texto solo pues se está refiriendo a una, que es la tauromaquia. ¿Me dejo entender, Carlos? No es y además no se niega a participar en fiestas costumbristas. La que está refutando es esta práctica, la práctica taurina. Lo que refuta es esta práctica, la práctica taurina. No cualquier tipo de fiesta costumbrista, no cualquier tipo de fiesta folclórica, no, sino la práctica taurina. Bien. Por aquí me dices, profe, enanito, dudé con enanito, ya. Reconocer una costumbre irracional. Si de repente usted me dice, profe, yo lo vi así, mire, yo lo vi así. Aquí, yo lo vi así. Ta, ta, ta. Tendremos que haber perdido la legaña de lo folclórico. Y perder la legaña de lo folclórico es entender que la tauromaquia es una práctica irracional. Entonces, profe, yo entendí así, que perder la legaña de lo folclórico significa, se entiende, reconocer la práctica taurina, reconocer esta práctica como una práctica irracional. Sí, sí, claro, sí, claro, tienes razón, bajo esa perspectiva tienes razón. Sacarse la legaña de lo folclórico, reconocer que esta práctica es una actividad irracional. Pero fíjate que aquí en el contexto dice, cuando eso suceda, cuando la Plaza Taurina de Hacho se convierte en estado olímpico, para poder entender que esa Plaza de Hacho puede cumplir otras funciones, que esa Plaza de Hacho puede cumplir otras actividades, es necesario sacarse la legaña de lo folclórico y ver la verdad. Si tú me dices, profe, reconocer que una práctica es una costumbre irracional, hasta cierto punto sí, pero el hecho de reconocer que una práctica es irracional, el hecho de reconocer que una práctica es irracional, no me permite específicamente entender que una plaza, en este caso la Plaza Taurina de Hacho, puede cumplir otra función. En otras palabras, la alternativa E, hasta cierto punto sí, pero no va más allá, no va más allá. El hecho de que yo entienda que esa es una práctica irracional no me lleva o no conlleva o no me dirige hacia el punto de entender que la Plaza Taurina de Hacho puede cumplir otras funciones como estadio olímpico. Es por eso que no optamos por la alternativa
por la alternativa, aquí, por la alternativa E, porque hasta cierto punto es verdad, hasta cierto punto es correcta esa idea, pero resulta que el contexto va más allá del hecho de reconocer que es una práctica irracional, va hacia el hecho de conocer lo que es la realidad. Y esa realidad, esa objetividad, esa claridad nos va a poder, eh, nos va a poder eh, razonar, pensar bien y entender que la Plaza Taurina de Hacho puede servir para otras actividades, otras funciones, como un estadio olímpico. Entonces, de acuerdo con el texto, perder la legaña de lo folclórico no solo se basta con reconocer una costumbre como irracional, va más allá de eso, va más allá de eso. Observar las cosas con claridad, para entender, para comprender, para interpretar, para entender que esa plaza taurina puede cumplir otras funciones, como un estadio olímpico. El pensar con claridad, el ver las cosas con claridad, el pensar con objetividad nos va a poder, nos va a permitir, perdón, nos va a permitir entender que esa plaza puede cumplir otras funciones. Me dejo entender, Chiqui, la alternativa es hasta cierto punto, pero se queda ahí, no va más allá, no va más allá. Me confirmas, si hay dudas, me avisas, ¿sí? Carlos, Mariana, Gidel, iba a decir Betsabe, soy yo. Este, Alison, ¿sí? Ok, bien, bien. Pasamos al texto uno y texto 2. ¿Cuánto tiempo para el texto uno y texto 2? Sí, sí, claro, Carlos, esa es la voz, así es. Texto uno y texto 2 son 6 preguntitas. Esa es la voz, bien. 10 minutos, ya. ¿Qué dice Hidel? ¿Qué dice? Ya, Alison también dice 10 minutos, Mariana, Frank, Brigitte, Mari, ya, 10 minutos, ok. 4,5, 4,15. Concéntrate bien, revisa bien y vamos por las 6 correctas. Si hay dudas, ya sabes, me avisas.
Chiquis, ¿está? Son 4:15. Empezaron 4:05. 10 minutitos. Ni más ni menos. Siempre a la hora. Sí, confirme, confirme si ya está. ¿Ya? Bien. Gibel, Mariana, Frank. Ya está Génesis también. Ya está. Falta uno. Sofía, Marianela. Ah, no, ya están los cinco. Ya están los cinco ya. Ok. Bien. Chiqui, una consulta. ¿El texto uno te trajo recuerdos de Vietnam o no? No, no es cierto, no. ¿Por qué? Porque tú todavía estabas en el colegio. Tú todavía estabas en el colegio, chiqui. Claro, tú estabas en cuarto de secundaria, quinto de secundaria. Todavía. Bien. A ver, según el texto, claro, todavía estabas en promoción, promoción. Bien. Según el texto A, para Torero, el quechua costeño se puede considerar como la lengua de difusión, es decir, como la lengua franca, como una lengua de difusión, como una lengua franca, ¿o no? ¿Qué dice Mariana? Hidel, Mari. Para Torero, el quechua costeño se puede considerar como una lengua de difusión, como califica a Torero como lengua franca, ¿sí o no? ¿Qué dice al principio? Torero atribuyó al dialecto del quechua costeño un papel importante a en la difusión del quechua. Para Torero, el quechua costeño sí tiene esa figura de lengua franca, esa figura de lengua de difusión que permitió conllevar, que permitió llegar, que permitió la formación del quechua cusqueño. Ahora, si Torero manifiesta que el quechua costeño tiene un papel importante en la difusión, es una lengua franca, ¿por qué? Porque es una lengua de difusión. Según el autor del texto A, según Torero, en este caso según Torero, ¿cuál es su argumento principal de Torero para sustentar que el quechua costeño tiene un papel importante en la difusión? Es una lengua franca, una lengua de difusión. ¿Cuál es su argumento principal? ¿Gracias a qué? O sea, este papel importante en la discusión se dio gracias a qué? Gracias a la religión, gracias a las tradiciones, gracias a las costumbres o gracias al comercio. A ver, ayúdame a recordar. Exacto, gracias al comercio. Gracias al comercio. De hecho, según Torero, el comercio permitió que el quechua costeño se propague hacia los Andes del norte como hacia la Sierra Meridional ta, 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 aquí. Posteriormente, la intensa actividad económica, intensa actividad comercial terrestre y marítima de los mercaderes chinchanos habría propagado la lengua hacia el Ecuador, por un lado, y hacia Ayacucho y Cusco por el otro lado. En esta última zona, ¿cuál última zona? En el Cusco. El quechua se habría transformado bajo la influencia, el quechua costeño, el quechua costeño se habría transformado bajo la influencia de un sustrato aymara, para dar lugar a qué? A lo que hoy conocemos como dialecto cusqueño. Ayúdame a reconocer esta idea. ¿Es o no es favorable para una de las preguntas? Esta idea de que el quechua costeño, influenciado por un sustrato aymara, dio lugar al quechua cusqueño. Sí me sirve para responder una de las preguntas. Ok. Sin embargo, ¿qué dice el texto B? El texto B ratifica, el texto B confirma lo que dice, lo que dice Torero. El texto B ratifica, el texto B ratifica, no rectifica, sino ratifica, confirma lo que dice Torero. No, el texto B no. No, claro, el texto B no confirma, no ratifica lo que dice Torero. ¿Qué dice el texto B? Que la propuesta de Torero presenta problemas de plausibilidad histórica. Para el autor del texto B, lo propuesto por Torero presenta problemas de plausibilidad histórica. En primer lugar,
El autor del texto B que considera que el comercio ha sido la base de esta difusión. ¿Por qué? ¿Qué dice el autor del texto B? Hay pruebas, hay evidencias históricas, hay rasgos históricos de otros casos de lenguas que se han difundido solo gracias al comercio. ¿Hay casos? Hay referencias históricas, hay otras cosas. No hay, exacto. Para el texto B no hay otras pruebas históricas, no hay referencias históricas que demuestren que haya existido una lengua que se ha difundido gracias a la base comercial. No. Pero espérate un ratito, que dice, a ver, que sí se ha dado, sí, pero con una imperación, con una influencia colonizadora. ¿Te recuerdas que dice aquí? En la historia de las sociedades antiguas no conozco ejemplos de propagación de un idioma comercial sin una acción colonizadora. O sea que ya, ok, sí se ha dado, pero principales que ha habido en estos casos, acción colonizadora duradera o sin que sus hablantes encarnaran un modelo de civilización. Entre las lenguas que se difundieron mediante el comercio, gracias a esa influencia colonizadora, gracias a esa imperación colonizadora, la fortuna de Swahili, a lo largo de las costas del África Oriental se debe a la presencia de una serie de ciudades costeras fundadas por migrantes venidos del Golfo Pérsico. La difusión de la lengua malaya por el archipiélago a partir del sureste de Sumatra se debió a la colonización comercial, colonización. Entonces, ok, que se ha dado sí, pero principalmente por una imperación colonizadora, por un carácter de imprecisión colonizadora. Bien. Vamos con, entonces te pregunto, Chiqui, para el texto B, ¿el quechua costeño se puede considerar como lengua de difusión, como lengua franca para el texto B? ¿Sí? ¿Se puede considerar el quechua costeño como lengua de difusión, como lengua franca para el texto B? No, para el texto B no, porque no hay base comercial y no hay evidencia histórica que solo por el comercio una lengua se haya difundido. Bien. ¿Cuál es tu respuesta? Numeral 10. Vamos, lúcete al toque, sin miedo al éxito. Me pide en la controversia, la polémica que gira, sobre la cual giran ambos textos, se relaciona con. Manda, chiqui. Uy, no te leo. Ya, por aquí me dicen. Te pregunto, ¿cuál es el concepto crucial de los dos textos? Quechua costeño. Quechua costeño, ¿verdad? Ujú. Ya, por aquí me estaban diciendo dedito y casita. Claro, el punto crucial en ambos textos es quechua costeño, ¿cierto? Ya. Vamos a ver qué pasa con la alternativa D. El problema de un consenso académico sobre la base de la filología andina. Apunta, la filología estudia un pueblo, las costumbres, las tradiciones de un pueblo a partir de su lengua. La filología estudia las costumbres, las tradiciones de un pueblo a partir de su lengua. Pero en el texto, a ver, en el texto se alude a filología, al estudio de las tradiciones, las costumbres, a raíz de la lengua, a raíz de su idioma. Mm, 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 mm. Y aparte que no tiene el punto crucial, que es lengua, que es quechua costeño. Entonces, ahí están las dos razones en la alternativa D, ¿no? Ambos textos no abordan sobre las costumbres, las tradiciones se pueden conocer a raíz de una lengua andina. Y tampoco tiene el punto crucial, que es quechua costeño. ¿Me dejo entender por qué no es dedito? ¿Sí? Por ahí me dijiste casita. A ver, María dice casita, Génesis dice casita, Hidel, Frank, ¿cuál es su respuesta? Marianela, Alison, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Casita también dice Alison. Ya. A ver, Mari también dice casita. La difusión del quechua costeño como lengua franca en el imperio incaico. Lengua franca, la lengua general, la lengua común. Para el texto A, ¿el quechua costeño se puede considerar como lengua de difusión? ¿Se puede considerar como lengua franca? Para el texto A, sí. Para toreros, sí. Para el texto B, ¿se puede considerar el quechua costeño como una lengua franca, una lengua de difusión? No, porque dice que no, una lengua no se puede difundir teniendo como base solamente el comercio. Y no hay evidencias históricas que solo con el comercio se haya difundido una lengua. Ujú. Casita.
Entonces, recuerda que la controversia, recuerda que la polémica siempre debe contener el punto crucial de ambos textos, siempre debe contener el punto crucial de ambos textos. En este caso, ¿cuál es el punto crucial de ambos textos? Quechuacos, costeño. Quechuacos, costeño. Bien. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Continuamos? Sí, continuamos. A ver. En ambos textos, la terminología latina, lengua franca, puede entenderse como una lengua creada sobre la base de elementos de otras lenguas con propósitos de índole. Para el texto A, propósito de índole, a ver por qué me mandaron un caimán. Propósito de índole comercial. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, Alison? ¿Sofía? ¿Está de acuerdo, Mari? Propósitos de índole, por aquí ha mandado casita, comercial. ¿Sí están de acuerdo? Si tienen otra alternativa, manden. No, yo tengo otra alternativa. Ya, propósito comercial. Y de propósito comercial de uso general, de uso general, de uso común. Uy, claro, para el texto ver una lengua franca es de uso general, pues, de uso común. Es la lengua común. Casita, ¿sí? ¿Estamos? ¿Marcaste casita? Si tienes otra alternativa, me avisas. No, profe, yo marqué otra alternativa. Avisa. Sí, pues sí es casita, ¿no? Para el texto A, lengua franca se da, se da a raíz de, de una actividad comercial, se da a raíz de la actividad comercial. Ujú. Y para el texto B, lengua franca es la lengua general, la lengua común. Yo te pregunto, ¿tienes dudas con otra alternativa? ¿Sí? ¿Dudas con otra alternativa? Sofía, Alison. Ya, ok, yo te pregunto, ¿por qué no puede ser enano? Porque general, sí, el texto B me da a entender que lengua franca se refiere a la lengua común, a la lengua general. Eh, ¿Así, chiqui? Oh, pero marcaste lo que dice, la que dice comercial y común, ¿sí? Ya, está bien, estamos bien. Profe, ¿por qué no puede ser alternativa E? Exacto, Carlos, por la palabra financiero, porque financiero no se refiere a comercial. Lo financiero se refiere al banco, a la bolsa de valores, a las acciones. Eso es financiero. Tu financiero se refiere a la bolsa de valores, a las acciones. Bien. Seguimos, seguimos. En el texto B, el autor centra su crítica contra la hipótesis de la diseminación del quechua costeño principalmente. Mira, si me dice el autor centra su crítica, ¿qué me están solicitando? ¿Argumento secundario o argumento principal? Alison, Mari, ¿qué me están solicitando? Frank, ¿argumento secundario o argumento principal del texto B? El principal, ¿verdad? El principal, porque me dice el autor centra su crítica. Ok. ¿Y qué es lo que dice el autor del texto B? No es cierto lo que dice Torero porque tiene problemas de plausibilidad histórica. ¿Por qué? Porque no hay evidencia, pues. No hay evidencia, pues, profe. No hay rastros históricos que demuestren que haya existido alguna lengua que se haya difundido solamente por la acción comercial. O sea, sí se ha dado, pero ¿qué se ha impuesto? Se ha impuesto un orden colonizador. Se ha impuesto un tipo de colonización o un tipo de colonialidad para que se pueda dar esa difusión. Besito, a ver, todos han mandado besito. No conoce ningún tipo ningún ejemplo de propagación de una lengua comercial sin algún tipo de colonización. O sea, sí dice, ok, sí se ha dado, pero se ha dado gracias al efecto colonizador, gracias a la imperación colonizadora. No se ha dado por sí solo, de por sí solo, únicamente por el acto comercial. Besito. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Pasamos al siguiente numeral. A ver, pasamos al siguiente numeral. Dice, de acuerdo con lo afirmado en el texto A, si la intensa actividad comercial terrestre de los... Uy, mira, pregunta por extrapolación. Pregunta por extrapolación. Si la intensa actividad comercial terrestre de los mercaderes chinchanos no hubiera propagado el quechua hacia la sierra centro y sur del actual territorio
Peruano, oye, veo besitos, ballena, besito, claro, 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 porque ¿te recuerdas en el texto A? ¿Qué es lo que dice? Y yo te pregunté, oye, esto me parece que puede ayudarme a responder una de las preguntas. Y me dijo, ah, sí, sí, una de las preguntas. Mira. ¿Te recuerdas que dice, en esta última zona hoy se logró extender hacia el Ecuador, Ayacucho, Cusco? Los mercaderes chinchanos, ¿no? Los mercaderes chinchanos habrían prolongado la lengua, los mercaderes chinchanos habrían propagado la lengua hacia el Ecuador, Ayacucho y Cusco. En esta última zona, el quechua se habría transformado bajo la influencia del sustrato aymara para dar lugar al quechua cusqueño. Si no se hubiese dado esa influencia, si no se hubiese dado, si los mercaderes chinchanos no hubiesen llegado a esas zonas, no se hubiese dado el contacto con el sustrato aymara, no se hubiese dado el contacto del quechua costeño con el sustrato aymara, y menos hubiese dado origen, menos hubiese dado pie al quechua cusqueño. Besito, este no se habría transformado por influencia del sustrato aymara, por influencia del aymara en el quechua cusqueño. Pero como se dio, sí, pues se dio esa influencia del aymara para dar pie al quechua cusqueño. Besito. Niego la causa, niego el consecuente. Niego la causa, niego el consecuente. ¿Estamos bien, chiqui? ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas? ¿No? Sofía, Mari, Alison, Gidel, ¿estamos? Marca este besito. Si hay dudas, me avisas. Si hay dudas, avisas. ¿No? ¿No hay duda, chiqui? ¿No hay duda? Ok, ya está. No hay dudas. Seguimos. Bien. Aquí en el texto indica, el crecimiento de la industria digital está generando un impacto ambiental creciente. Según la UNCTAD, las ventas mundiales de teléfonos inteligentes superaron 1.200 millones en 2023. Este ecosistema digital consume numerosos recursos, especialmente metales raros, y genera las altas emisiones de gases de efecto invernadero. A ver, hablamos de ese ecosistema digital que consume numerosos recursos y conlleva consecuencias. Yo te pregunto, ¿acaso las consecuencias de este ecosistema digital son únicamente consecuencias directas o también consecuencias indirectas, teniendo en cuenta que genera altas emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces, esto conlleva también a consecuencias indirectas. ¿Qué dices, Alison, Sofía, Mari? Claro. O sea, no solamente son consecuencias directas, sino también consecuencias indirectas a partir de las altas emisiones de gases de efecto invernadero. Okay. Y para que se den esas consecuencias directas e indirectas, ese ecosistema eh, está compuesto por factores, está compuesto por ámbitos que están vinculados o no están vinculados. Si hablamos de un ecosistema, es decir, de una agrupación funcional. ¿Están vinculados o no están vinculados estos caracteres, estos aspectos, estos factores dentro del ecosistema digital? Sí están vinculados. Y es por eso que conllevan a consecuencias, ya sean directas o indirectas, porque los factores que conforman este ecosistema digital están ahí, conectados, vinculados. Ya está. ¿Qué dice por aquí el gráfico? La huella de carbono en los aparatos electrónicos, en fase de fabricación, la huella de carbono, en fase de uso, la huella de carbono. Oye, mira, el televisor tiene mayor huella de carbono en la fase de uso, a diferencia de la fase de fabricación. ¿Todavía en tu casa hay televisor? ¿Todavía siguen mirando televisor en tu casa? Aquí sí, en mi casa sí. Mi papá es el que mira la televisión. PC de escritorio. ¿Siguen vendiendo PC de escritorio? ¿Siguen vendiendo computadoras de escritorio? Esas, con su monitor, su CPU. Sí, ¿no? Sí, sí, yo tenía una, pero la vendieron como chatarra ya. Pobrecita mi computadora, me acompañó en la secundaria, parte de la universidad. La vendieron como chatarra, pobrecita, me dio pena. Portátil, tableta, smartphone. Ah, mira, en el caso de portátil, tableta tiene menor huella de carbono, menor impacto. Ok. La idea principal que se desarrolla en el texto, en ambos formatos, ¿cuál es tu respuesta? Vamos, manda, sin miedo, chiqui.
Está el ojo, al olfato, decía Carlos hace un momento, profe, está el olfato. Lúcete sin miedo. Miedo, tú no sabes lo que es miedo al rendir el examen. Te luces en el examen. Dedito, dedito. El crecimiento digital aumenta y con ello también las emisiones. Y con ello también las emisiones. ¿Dudas con otra alternativa? Sofía, Alison, Mari, ¿dudas con otra alternativa, Carlos? ¿No? Ok. ¿Recuerdas que en el texto dice, este ecosistema digital conlleva consecuencias? Este ecosistema digital conlleva consecuencias, ¿sí? ¿Te recuerdas? Conlleva consecuencias. Este ecosistema digital aquí consume numerosos recursos y conlleva y genera altas emisiones de gases invernaderos. Me dije, profe, sí, genera por consecuencias directas o indirectas también. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué idea implica la palabra ecosistema? Caimán, por aquí mandan caimán, cachimbo. Mari dice casita. Para mí, claro, interrelación. Ese ecosistema está compuesto por factores vinculados, interrelacionados, que generan consecuencias como las altas emisiones de gases. Iriririri, interrelación. Ujú. Chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? Efelante, comunidad, comunidad digital. Pero recuerda que aquí en el contexto dice, este ecosistema digital consume numerosos recursos. No solo está hablando de una comunidad o un conjunto de factores, sino que ese conjunto de factores están vinculados, relacionados. Por eso es que conllevan a consecuencias como la generación de altas emisiones de gases. Para llegar a esa consecuencia, pues los factores, los aspectos que conforman ese ecosistema digital están vinculados, relacionados, relacionados. ¿Me dejo entender, Chiqui? Por eso optamos por interrelación, no por comunidad, porque el término comunidad es muy estrecho para el contexto, ¿no? Ujú. Bien, ¿cuántas correctas? Las seis, seis correctas, ¿sí? Sí, avisa, avisa, Chiqui, vamos con todo. Profe, ya me cansé. Nada, Chiqui, aquí nadie se cansa. Aquí nadie se cansa. Las seis, a puro fuego, profe, las seis correctas. Está bien, a puro fuego, seis correctas. Jóvenes, vamos con el texto 4 y 5 para poder desarrollar dos más, porque el texto, este, el texto 3 es un poco extenso y es algo denso, así que texto 4 y 5. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Frank, Sofía, Mari? 4 y 5, 4 y 5. Son seis preguntitas, nada más, poquito. 8, ya, 8, te la compro. Te la compro, 8 minutos. 4 con 38, 4 con 46. 4 con 38, 4 con 46. Vamos por las 6 correctas. Texto 4 y texto 5. Ahorita voy a volver a compartir.
Chiqui, ¿estamos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, bien. Genial. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chiqui baby? Ya está. Dos, tres. Frank, Génesis, Mari, Carlos, Mariana. Ya está. Bien. Dice, conoce lo que dice la ley que regula el uso del plástico. Ahí está la infografía con el título. Dice lo que prohíbe, las prohibiciones y el plazo de implementación, ¿no? 36 a 120 días, a 12 meses, a 36 meses. Y el impuesto de consumo de plástico, ¿no? Que se empezó en el 2019 con 10 centavos, al 2023 con 50 centavos. De hecho, ¿no? Cuando vas al supermercado y no llevas bolsa, te cobran por la bolsa. Mejor llevar su bolsita, que no te cobren. Según el texto, esta norma fue firmada por el presidente Vizcarra y fija límites para el consumo de bolsas y sorbetes. Bien, estos límites son plazos concretos establecidos. Y la primera medida que se aplicará a nivel nacional será la prohibición de la compra, uso y venta de elementos plásticos. Vamos, chiqui, lúcete. El tema central del texto se enfoca en, ¿cuál es tu respuesta, chiqui? El tema central del texto se enfoca en. Del texto, esto es texto continuo y discontinuo, o sea, ambos formatos. No solo uno, sino ambos formatos. Dedito, ¿qué más? No veo tu dedito, están mandando su emoji. Manda, no solamente emoji. Dedito, ¿verdad? Ajá. Norma que regula el uso del plástico en el Perú. Esa norma. Bien, esa norma. Dime, ¿por qué la respuesta no puede ser casita? A ver, ayúdame. ¿Por qué la respuesta no puede ser casita? Legislación que protege y cuida el medio ambiente. ¿No te parece que la alternativa es, ok, si es una norma, si es una legislación, si es una ley, pero ¿no te parece que la alternativa es muy amplia, es muy extensa? Porque el texto trata sobre esta legislación para regular el uso del plástico, es específica. Y la alternativa es exacto, Hider, exacto. Entonces es muy amplia, muy extensa, ¿no? Y no especifica, ¿no? Uso regulado del plástico. Ujú. El título de la infografía destaca. A ver, el título de la infografía. ¿Dónde está la infografía? Aquí. Conoce qué dice la ley que regula el uso del plástico. Mira, la ley y el propósito. La ley y el propósito. ¿Con qué propósito? Con el propósito de proteger el medio ambiente. Esta ley responde a una necesidad y el propósito es para proteger al medio ambiente. ¿Cuál es tu respuesta? El título de la infografía destaca. Dedito. La necesidad de una ley de urgencia ecológica. ¿Por qué? Porque esa ley responde a una necesidad. Ahora, esta ley no es que funcione de la noche a la mañana. Los plazos son progresivos. Los plazos son progresivos. Entonces, se necesita una ley de urgencia ecológica. Entonces, esa ley demuestra que hay una necesidad y esa necesidad es para paliar, para disminuir la regulación, para disminuir el uso del plástico. Y esta ley que busca regular el uso del plástico. Por lo tanto, ese título que demuestra la necesidad de una ley de urgencia ecológica. Dedito. Profe, numeral 27. En el texto se hace distinción de dos tipos de plásticos. Esos plásticos que se usan y se botan y los otros que se reusan. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuáles son los dos tipos de plásticos que se distingue en el texto? En el texto se distingue dos tipos. El plástico que se usa y se bota y el plástico que se reusa. Avioncito, ¿verdad? Desechable y reciclable. Desechable y reciclable.
Ujú, bien. ¿Terminas el texto 5? ¿Sí? ¿Terminas el texto 5? Ya. El punto crucial en ambos textos es este capitalismo, ¿verdad? El punto crucial en ambos textos es que capitalismo. Texto A, aspectos positivos, texto B, aspectos negativos. ¿Cuál es tu respuesta? En ambos textos se debaten, se cuestiona, se polemiza sobre, profe, sobre el capitalismo. Texto A, aspecto positivo, texto B, aspectos negativos. ¿Cuál es tu respuesta, Amanda Chiqui? Sin miedo al éxito, baby. Uy, no leo tu respuesta. Alison, Sofía, ¿estás en duda? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Ballena. Ajá, ballenita. Alcances negativos y positivos del capitalismo para afrontar la pobreza. Esa es. Para el texto A hay alcances positivos, para el texto B alcances negativos. Profe, ¿por qué no puede ser enanito los límites teórico-aplicativos del capitalismo, democracia globalizada? Pero pregunto, ¿en ambos textos se aborda capitalismos en las democracias globalizadas o la aplicación del capitalismo? Que para el texto tiene aspectos positivos y texto B negativos. No se enmarca bajo un contexto como democracias globalizadas. No se enmarca ese contexto. Bien, en el texto dice, por aquí, la producción moderna no es simplemente una acumulación de edificios y de equidad, de propiedad del capital y operadora por trabajadores fungibles. ¿A qué se refiere con trabajadores fungibles? Trabajadores desechables, trabajadores desechables, que duran un momento. Entonces, si hablamos de trabajadores fungibles, desechables, que duran un momento, ¿estamos hablando de estabilidad laboral o inestabilidad? Inestabilidad, inestabilidad. Ujú. Y ahora, por aquí. Profe, ¿qué es maniqueo? Apunta, eh, maniqueo es referirse a dos opciones, dos posturas, bueno o malo. Aquí, este contexto se refiere a aquí, propone un impuesto global y progresivo sobre la riqueza, una solución poco viable, y lleva el debate sobre el capitalismo a los términos maniqueos de hace 100 años. Es decir, lleva el debate sobre el capitalismo, reduce el debate sobre el capitalismo a términos maniqueos, es decir, bueno, malo, aceptable, inaceptable. Si lleva el debate, si reduce el debate a términos maniqueos, bueno, malo, aceptable, inaceptable, son posturas, son términos opuestos, contrarios, que están en las antípodas. Te pregunto, si reduce el debate a términos maniqueos, es decir, bueno, malo, aceptable, inaceptable, estamos hablando de dos posturas conectadas, vinculadas, similares, convergentes o antípodas, antípodas, apartadas, irreconciliables, bueno, malo, aceptable, inaceptable. Eso es maniqueo. En este caso, no reducir a términos maniqueos, bueno, malo, posturas irreconciliables, inaceptables, enanito. Y aquí, al final, ¿cuál es tu respuesta? El texto A sugiere que el capitalismo mejor. ¿Eso es verdad o me equivoco? ¿Qué dices, Mariana? Alison. La A es verdad. Sí, es verdad. Costa considera que Piketty ofrece un diagnóstico acertado. No, porque después dice, muchos consideran que el diagnóstico de las desigualdades no son lo más apropiado que precisa Piketty, ¿no? Eso es falso. Resulta exagerado para Hausmann, es decir, texto A, echarle la culpa a todos los males al capitalismo. ¿Es verdad o falsedad? Para el texto A, ¿es exagerado echarle la culpa al capitalismo de todos los males? Sí, es verdad, es verdad. Mira, al principio dice, le echan la culpa al capitalismo de la pobreza, la desigualdad, del desempleo y hasta del calentamiento global, cosa que no es así. El capitalismo ha demostrado tal y tal y tal, y empieza a mencionar. Para Hausmann no quiere decir que el capitalismo sea el culpable, el culpable de todos los males. Entonces, es exagerado echarle la culpa a todo el capitalismo. La respuesta es avioncito, ¿no? ¿Verdad, falsedad, verdad, false?
falsa. Chiqui, no te quito más tiempo, profe. Ya me quedé sin recreo. Ah, no. ¿Te tienen otra clase o ya acaban con esta clase? Ah, ya acaban, ya. Ah, ya creía. Yo creía que tenían otra clase. Dije, ya, se quedaron sin recreo, ya. Se, que- se quedaron sin recreo. Ya con los chiquis que hemos trabajado en el sistema regular, ya saben cómo soy. Si ya saben cómo soy, que me paro robando los recesos, que me robo los recesos. Bueno, chicos, hasta aquí, ¿cuántas correctas? Esas 6 preguntas, ¿cuántas correctas? ¿Cuántas, chiquis? 11 en total. Allá. 5 de las 6. Ya, estamos bien. 5, ya, estamos bien. Ok, bien. Bien, jóvenes. Ya no les quito más tiempo, siquiera para que tengan unos 2 minutos de receso y a las 5 continúen con su práctica, a seguir repasando. Ay, gracias, Mariana. También gracias a todos, gracias, Mariana. Bueno, chiquis, ahora sí me despido. Cuídense, seguir repasando. Empezamos una semana con todo hasta alcanzar esa vacante. Chao, Alison. Bye, bye. Cuídense. Chao, Sofía. Chao, Frank. Chao, Mari. Chao, Ashley. Chao, chiquis. Tereré. Chao, Brigitte. Chao, Chiarela. Chiarela, no te he leído el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Chao, Brigitte. No te preocupes, Gerela, ya la siguiente semana con todo. Chao, chao.